Buen día. En este video vamos a hablar de la traslación de una parábola. ¿Qué es eso de traslación? Vamos a ver cómo se mueve una parábola. Primero tienen que memorizar la forma de una parábola. Una parábola es una U y su fórmula es f de x igual a x cuadrada o g de x, aquí puede llevar cualquier letra, x cuadrada entre paréntesis. Vean, las dos escrituras son correctas. Yo teniendo una función como esta, siempre que sea x cuadrada, va a tener esta forma, una especie de U, se llama parábola, y vean que su vértice está en el origen, su vértice está en el punto donde se cruzan los ejes. ¿Qué pasa si a esta parábola en la ecuación de arriba, quiero que observen lo que va a pasar en esta ecuación guinda, si le sumo o le resto un número sin que se vea afectado por el cuadrado? Vean lo que va a pasar. Si le agrego 1, por ejemplo, el más 1, esta parábola se va a desplazar del 0 al más 1. Del mismo modo, si yo aquí cambio el más 1 por más 2, la parábola se desplazaría de este punto al más 2. Es decir, esta parábola ya no es esta. Esta parábola x cuadrada más 3 es esta. Se movió. Cuando yo le sumo o le resto un número a la x cuadrada, esta parábola se va a desplazar hacia arriba o hacia abajo en el eje de las y, dependiendo si el número es positivo o negativo. Quiero que observen ambos, tanto la ecuación como la gráfica, cómo se va moviendo si el número va cambiando, ¿sí? Si cambia menos 5, la parábola se desplaza hasta el menos 5 en las y, menos 3, menos 2, menos 1, 0, no hay un número, solamente está la x cuadrada, 1, 2, 3, hasta el 5, ¿no? Entonces, cuando yo le agrego un número a la función en este formato, sin que ese número afecte o sea afectado por el cuadrado, la parábola se va a desplazar hacia arriba o hacia abajo. Pero ahora vean qué sucede si en lugar de agregarle ese número fuera del cuadrado, se lo agrego dentro del cuadrado, de modo tal que afecte o sea afectado por el cuadrado. ¿Qué pasa? Ahora quiero que observen la ecuación azul y qué pasa con la parábola azul. Si le agrego más 2 dentro del paréntesis, este 2 está siendo afectado por el cuadrado, la parábola se desplazó del origen al menos 2. Vean que cuando le agrego un número que es afectado por el cuadrado, la parábola se desplaza sobre el eje de las x, ya sea a la derecha o hacia la izquierda. Si el número que le agrego es positivo, se desplaza del lado contrario. No se desplazó al más 3, sino al menos 3. Por lo tanto, si yo le pusiera en lugar de más 1, menos 1, vean que se desplaza al más 1. Entonces, cuando yo le agrego un número, observen la ecuación azul con la parábola azul. Cuando yo le agrego un número dentro del paréntesis, esta se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del número que yo ponga. Pero recuerden nuevamente, si el número es positivo, se va a desplazar hacia los negativos, y si el número es negativo, se va a desplazar hacia los positivos. Mientras que si yo le agrego un número que no está siendo afectado por el cuadrado, se va a desplazar hacia arriba o hacia abajo. Así es como se desplaza una parábola cuando yo le agrego un número que no sea afectado por el cuadrado o un número que sí sea afectado por el cuadrado. Si yo le agrego un más 2 y no es afectado por el cuadrado, la parábola se va a desplazar 2 unidades sobre el eje positivo de las x. Si yo le agrego un menos 4 que no es afectado por el cuadrado, yo puedo decir que la parábola se desplazó 4 unidades sobre el eje de las y negativas. Entonces, esto sucede si el número que yo agrego no es afectado por el cuadrado. Mientras que el número es afectado por el cuadrado, si yo le agrego 3, pero es afectado por el cuadrado porque está entre paréntesis, la parábola se va a desplazar 3 unidades, pero hacia la izquierda, del lado de los negativos. Mientras que si yo le resto 2, se va a desplazar, pero 2 unidades hacia la derecha, es decir, 2 unidades hacia
los positivos. Espero que se haya comprendido. Esto es cómo se desplaza una parábola, cómo se traslada una parábola, traslación de una parábola sobre los ejes. Si hay alguna duda, consúltenla con su profesor.